Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A nombre de la División de Bioética del Centro de Investigación Social Avanzada y en el marco del quinto seminario de Educación Continua en Bioética, les damos la bienvenida a este webinar del día de hoy que lleva por título Ecología Integral. Le agradecemos muchísimo a nuestra ponente del día de hoy, la maestra Paulina Núñez, que nos acompaña. Es una persona muy querida por nosotros aquí en el CISAP. Y bueno, les recordamos que conforme vaya avanzando la ponencia, las personas que nos siguen vía Zoom pueden integrar sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas de la misma aplicación, y quienes nos siguen por redes sociales podrán hacerlo a través de los comentarios de la transmisión en vivo. Paulina, muy buenos días. Si me das la oportunidad, antes de iniciar, estaría leyendo un poquito sobre tu currículum. Muy bien, perfecto. La maestra Paulina Núñez es investigadora asociada de la UNESCO, tiene un máster en doctrina social y es investigadora predoctoral también en ecología integral. Con una trayectoria enfocada en la ecología integral y la responsabilidad social, ha desarrollado proyectos de investigación significativos y es profesora también de la misma Universidad Francisco de Vitoria. En diversos proyectos ha propiciado un diálogo interdisciplinario esencial para abordar los desafíos contemporáneos, fortaleciendo el compromiso con el desarrollo integral y la ética en la educación. Como parte de la UNESCO Chair in Bioethics and Human Rights, busca contribuir en iniciativas que promueven la dignidad humana y la protección de la casa común. Su participación en redes académicas y su experiencia docente reflejan un compromiso constante con la investigación y la enseñanza orientada a la acción y el impacto positivo en la sociedad. La maestra Paulina también lleva el proyecto de ecología integral de la misma Universidad Francisco de Vitoria, y además también es miembro del Observatorio Laudato Si en Latinoamérica. Paulina, nuevamente bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos y te cedo la palabra para iniciar con este webinar. Adelante. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por la confianza y es un gusto estar por acá. Yo soy mexicana, soy de Guaymas, Sonora, pero vivo en España hace muchos años, entonces esto siempre lo aviso por si de repente en la plática se me cuela algún españolismo. No es por nada más que por puro hábito, pero que no me cuesta ahí cambiar el chip. Pero bueno, es un gustazo compartir con ustedes este momento. Empiezo a compartir pantalla. Bueno, pues como decíamos, ese es mi quehacer actual y mi camino académico, pero algo que nunca quiero dejar de mencionar es que a mí este tema, primero que nada, me apasiona y me interesa. Con los compañeros con los que comparto grupo de investigación siempre decíamos que la investigación debe de servir sin duda para divulgar, pero primero que nada para nunca apagar la ilusión primera. Y a mí el tema de la ecología integral en el contexto de la bioética me sigue pareciendo un tema tremendamente apasionante, muy actual, va cambiando un montón. Pero si tuviéramos que decir en este breve tiempo que tenemos en común dos o tres pinceladas que puedan conectarse después con las otras sesiones que van a tener, yo me centraría en la ecología integral como un lugar de encuentro y un plan de futuro. Eh, Obviamente no toca ahora meternos en los últimos eventos que se han sufrido, nunca mejor dicho, en México, pero yo hoy en la mañana que volví a repasar este material, de verdad pensaba que todo aquello que podamos hacer nosotros a título personal por fortalecer nuestra formación bioética, antropológica, humanista, es también una manera, ¿no?, de ofrecer como ciudadanos otra alternativa a nuestro queridísimo país. Eso lo pongo como marco previo. Y después, para esta sesión, yo quisiera que nos planteáramos en conjunto estos dos objetivos. Reconocer y distinguir la ecología integral de otras propuestas ecológicas, lo vamos a ver más adelante, pero hay una variedad inmensa. Hay libros que de hecho dicen que son más de 100, yo creo que son sobradamente más de 100. Esta va sobre la ecología integral. ¿Cuál es? ¿Cómo sé cuál es? ¿Y qué la hace ser eso y no otra cosa? Y tomar conciencia de la belleza de ser custodios de la creación.
Es verdad que en el momento actual existe una crisis ecológica o medioambiental real. Lo veremos también más adelante. Yo no tengo la menor duda, existe una crisis. Pero el tema de la ecología integral es tan bello que merecerá la pena dedicarle tiempo, incluso cuando quiera lo Dios pase la emergencia climática. ¿Por qué es importante decir esto? Porque aunque para muchos de nosotros quizás la ecología ahora vuelve a ser especialmente importante por los evidentes cambios que vemos que experimenta nuestra casa común, el planeta Tierra, no solo, ¿no? O sea, cuando algo es bello merece la pena saber relacionarse con ello, no solo como respuesta a una emergencia, sino como aquel que detecta que aquí hay un valor, ¿no? Bueno, esos serían nuestros dos objetivos. Se los digo porque hay que reconocerlos y al final de la sesión repasarlos y decir, ¿se han cumplido? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de ecología integral? Es un tema amplio, es un tema precioso, complejo y con muchísimas voces y muchos aspectos. Hay ciertos matices que merece la pena cambiar cuando se ajusta la audiencia, como es en este caso. Creo que en México tenemos, y en Latinoamérica en general, tenemos la ventaja de que no es del todo un tema secuestrado con intereses partidistas ni de un tipo ni del otro, ¿no? Eh, Hay sensibilidad ecológica en todo el espectro social y político. Esto es una fortaleza tremenda de nuestra sociedad que nunca hay que darlo por hecho, ¿no? No sucede, por ejemplo, así aquí en Europa. Y también definir varios términos que, aun pareciéndose mucho, no son exactamente lo mismo. Y cuando uno ya quiere hilar más fino, merece la pena conocer de qué estamos hablando, cuáles palabras se suelen utilizar cuando se habla de ecología, y tener como ese escenario común. Que en inglés un término muy interesante que se suele utilizar es mutual framing, es decir, ese marco común para la conversación. ¿De qué estamos hablando? El término ecología fue acuñado, diseñado por este biólogo y científico, biólogo y filósofo en 1866. En parte de mi investigación predoctoral, de repente tuve la curiosidad yo de decir, ¿y por qué este querido Ernest, que no le falta la E, se llamaba Ernest, un nombre propio con una sola vocal, siempre me ha llamado la atención? Bueno, eh, y yo pensaba, ¿qué quería contar que no le valía decir naturaleza, que no le valía decir medio ambiente? ¿Qué quería contar cuando tuvo que construir y acuñar el término ecología? Y él lo que quería referirse a la vida que sucede cuando hay relación. Estaba hablando de las partes de una célula y tuvo que acuñar un término que en el castellano más moderno le diríamos ecología. De hecho, en inglés no es del todo ecology, es como una palabra previa más parecida a su raíz griega, que viene de oikos, casa común, por eso tiene esa raíz común con economía y ecología. No puedo no destacar que cuando usó esta palabra fue una nota al pie de página en una obra que son dos tomos de 800 páginas cada tomo, una sola vez, para hablar de la parte de adentro de una célula, tuvo que decir algo parecido a ecología. 20 años después, una científica norteamericana, eh, queriendo destacar la importancia de las relaciones, que eso en la ciencia nunca se ha dudado, pero de repente fue especialmente urgente volver a hablar de esto, en su propia investigación había dado con esta palabra y así la usó. Y de ahí ecología. Entonces ya decíamos que viene del griego oikos, oikologos, conocimiento de la casa. eh, y esto hace que cualquier ecología por inicio, por definición, trate de conocer el sitio donde estamos, cuáles son las relaciones y qué necesitamos para comprenderlo mejor. Su objeto, por lo tanto, de estudio son los ecosistemas, la relación entre las partes que constituyen algo. El ejemplo es muy bobo, pero por si nos ayuda a todos a entender esto, hacernos una idea, todos tenemos la experiencia histórica, sensorial, hasta afectiva de qué es una limonada, ¿no? Pues está buenísima y le pones ya, está buenísimo. Pero todos sabemos que yuxtaponer, digamos, limones, agua, azúcar y un vaso, eso no hace una limonada. Son los elementos, pero no es una limonada. Vale. La ecología es un poco algo parecido, ¿no? Es decir, no basta con tener los elementos, hace falta que esos elementos, para que sean lo que han de ser, estén en relación. Ese es el objeto de la ecología. Existen varias que llegan a ser tan amplias que son casi contradictorias, ¿no? Y podemos situarlas, yo recomiendo, sobre todo en el contexto de este seminario de bioética, que las distingamos y las situemos en relación
a cómo se refieren esas ecologías a quién es el ser humano. ¿Quién es el ser humano y cuál es el lugar que ocupa en todo este tema, ¿no? En la conversación? Desde la ecología profunda o deep ecology, que ahorita sigue en un auge interesante, que es la que en su no sé, definición más pobre y más extrema es la que opta por la aniquilación del ser humano. Cuando fue el COVID, creo que muchos vimos mediáticamente sí, escenas increíbles, ¿no? Delfines en los canales de Venecia, venados corriendo por las ciudades, fue una cosa real, ¿no? Se retira el ser humano del medio ambiente donde se suele desarrollar y la naturaleza recupera el tono. A mí me llamaba la atención que la narrativa de la Deep Ecology fue, pues quitémonos todos y que vuelva a la naturaleza. Porque como si nosotros fuésemos, ¿qué? Dice, nosotros también somos naturaleza, nosotros también somos medio ambiente. El ser humano también es naturaleza. Ese es un extremo, la Deep Ecology. Y en el extremo contrario está aquella que solo busca que los recursos no se terminen, que es un tipo de sostenibilidad capitalista, que igual que la Deep Ecology, oye, no estoy de acuerdo, pero nos ha hecho ponerle atención a algún tema importante, ¿eh? O sea, no es descartable del todo, aunque no sea el modelo que creo que es más respetuoso con la antropología. El extremo contrario tampoco lo es. Tengo un querido amigo, un referente en estos temas, Pablo Martínez de Anguita, un gran investigador, que siempre para explicar esto pone el ejemplo de, es como si un padre de familia midiera la relación con su esposa con lo justo, justo, justo para que no le denuncie, ¿no? Dices, ¿qué es lo máximo que le puedo pedir sin que muera de agotamiento, ¿no? O sin que me denuncie por maltrato. Sería horroroso que alguien se planteara así la relación con otra persona, en su extracción máxima hasta el límite de que yo no te rompa, ¿no? Eso entendemos que tampoco. Entonces, esto sería por exceso y por defecto los dos extremos actuales de la ecología. Y sin embargo, nosotros nos vamos a plantear ahora la ecología integral. Mm, Me parece corto decir que es la propuesta intermedia, creo que es algo bastante más que intermedio, es como que algo que era una sola línea le plantea una cuarta dimensión, profundidad, altura, relaciones, etcétera. La primera propuesta de la Iglesia desde el pontificado de Pablo VI fue la ecología humana y en el pontificado de Benedicto XVI da un giro muy interesante donde se notó que, bueno, de Pablo VI para acá todos los papas tuvieron no pocas referencias y hablaron explícitamente de la ecología humana, y la llamaron humana ¿para qué? Para destacar el papel del todo prioritario del ser humano. Y insisto, en el pontificado de Benedicto XVI, él le pidió a una organización maravillosa, que yo recomiendo que siempre la sigáis, bueno, instancia de la Santa Sede, que es la Comisión Teológica Internacional, y el Papa Benedicto les hizo la siguiente pregunta. Si hubiera una ética universal, es decir, algo que pudiésemos decir que es bueno que lo vivan todos, independientemente de su religión, independientemente de su cultura, o más bien desde cualquier religión, desde cualquier creencia o increencia, desde cualquier cultura, eh, que pudiésemos decir que es un bien universal para todos, ¿qué sería? Spoiler, entre el documento que le entregó la Comisión Teológica Internacional, el documento está gratuito, es de acceso gratuito en la página del Vaticano, pero también se puede comprar el libro, viene a decir más o menos qué es la ecología integral, algo que en cualquier sociedad se puede vivir, nos hace bien como seres humanos y hace el bien allá donde estamos, es la ecología integral. Entonces la Iglesia lo posiciona. Esto sale durante el pontificado de Benedicto en el 2009 más o menos, pero no es hasta el 2015, ya en el pontificado del Papa Francisco, donde esto cobra otra importancia clave. Un momento clave fue la publicación de la Laudato Si, la encíclica Laudato Si, que lo veremos más adelante. Un glosario que más o menos he mencionado, pero para situarnos ahora, sería por un extremo está la ecología profunda, todos los seres vivos son valiosos, pero son igual de valiosos. Hay algo, no solamente en la formación antropológica, y nuestra propia experiencia que nos dice que aunque es verdad que toda vida es valiosa, hay una cierta gradualidad, ¿no? Quizás la formulación correcta no es que algo sea más o menos valioso,
sino que algo tiene más o menos densidad relacional, entre otras cosas, aunque también puede ser menos valioso. No puedo comparar, por ejemplo, ¿no?, la vida de un perro doméstico con la vida de una pulga, de una cucaracha, ¿no? Aunque tampoco nos es lícito científicamente descartar el valor de ningún tipo de vida, porque todo está relacionado. Pero entendemos que en esa relación hay rangos de complejidad, de riqueza, etc. Sé que estoy pasando por temas muy importantes, casi por encima, pero es que esta hora y media será una introducción a un tema apasionante, no el final. Y se nos plantea un escenario muy interesante: biocentrismo o antropocentrismo, que como sus términos lo indican, biocentrismo es la vida es el centro, cualquier vida es lo que hay que poner al centro. Tiene sus ventajas porque, pues, de hecho, podría ser el primer eslabón o la primera tesela en muchos ámbitos para tener una verdadera cultura de la vida, pero por otro lado, el no poder graduar las diferencias de vida, pues es complicado, ¿no? Científicamente es complicado, antropológicamente es complicado, experiencialmente es complicado. Y por otro lado, poner al ser humano al centro, como si todo lo demás fuera el escenario teatral en el que nosotros realizamos la obra de nuestra vida, también como que queda corto. Desviándose cualquiera de estas dos tendencias, o al biocentrismo o al antropocentrismo, se llega a un ser humano que, con un complejo, que no conciencia de su responsabilidad, sino un complejo de superioridad, se convierte en un extractivista depredador, ¿no? Ahí donde llega, como Atila, no vuelve a crecer la hierba. Creo que todos comprendemos que no se trata de eso. Por el contrario, la propuesta que se hizo durante el pontificado del Papa Francisco, no en la Laudato Si, sino en la Laudate Deum, que fue un documento posterior, se habla de un término que ahora está siendo tremendamente interesante en ambientes creyentes y no, que es el del antropocentrismo situado. Ya en la Laudato Si, el Papa se había referido al ser humano como un custodio de la creación. Este concepto de ser custodio ya lo había mencionado Juan Pablo II en más de una ocasión. Se ha tomado en ambientes antropológicos, insisto, confesionales o no, y el Papa aquí se detiene a decir que no nos es lícito esquilmar y destruir la biodiversidad, pero que sí, de hecho, tenemos un rol del todo distinto en la creación. Esto es muy, muy interesante. No me detengo porque me gustaría detenerme en las diapositivas posteriores. Bueno, creo que al inicio lo comentó Andrea, pero si no lo vuelvo a comentar yo. Si hay preguntas, si les parece, las dejamos hacia el final. Una, porque soy bastante torpe para ver el chat durante la charla, y dos, para ver si se aclaran o, con suerte, incluso tenemos más. Otro glosario importante sería de qué hablamos cuando hablamos de bien común o de bienes comunes y la economía del don y del bien común. Una manera corta pero quizás clara de explicar qué es el bien común: podemos imaginarnos que en general casi todo en nuestro día a día nos habla o de bienes públicos o de bienes privados, ¿no? Tu casa, tu coche, la empresa donde trabajas, probablemente todos estos sean bienes privados, ¿no? Y por el contrario, el transporte público con el que llegas, el hospital de seguridad social al que vas, etcétera, son bienes públicos. Pero luego está el espacio inmenso del bien común, y hay una coincidencia muy interesante entre el bien común y los recursos naturales. No es que por definición sean los mismos, pero de hecho también por coincidencia es altísimo. ¿Qué pasa con esto? Que es un bien del que valga la redundancia, nos beneficiamos todos, pero no queda muy claro en todas las ocasiones de quién depende su custodia, ¿no? Cuando se cuidan por ejemplo, no hace un tiempo, tuve el regalo enorme de hacer una estancia de investigación larga en la ciudad de Buenos Aires. Yo nunca había visto una ciudad con tantísimos parques, es una cosa preciosa. Pues claro, el cuidado de los parques es de derecho público. Entonces, el gobierno está obligado, porque yo pago mis impuestos, a cuidar de los jardines. Pero por otro lado, también es obligación de la sociedad civil comportarse de tal manera que esos parques se mantengan, ¿no? ¿Por qué? Porque es un bien común. No basta, no se queda solo en el ámbito del público y lo privado. Como yo pago mis impuestos, puedo destrozar este arbolito, puedo vivir en el parque relacionarme con el parque de cualquier manera. No es verdad. Como el gobierno puede decidir cómo usar mis impuestos,
puedes atender un parque, no es verdad. Hay un elemento ahí que no es bien ni público ni privado, sino bien común. Y hay una propuesta económica que merece la pena que luego lo busquen con más tiempo y más detenimiento, que se le conoce como la economía de Francisco, que no es por Francisco Papa, sino por Francisco de Asís, San Francisco de Asís, que está basado en la economía del don, pero es una propuesta bastante interesante de seguir, no es un, no sé, como un retroceso, que mucha gente quizás por encima puede pensar que todo lo que no sea un tipo de capitalismo es un retroceso financiero. No, yo creo que la economía de Francisco es una teoría interesante. No sé si se puede aplicar en las macroeconomías internacionales, pero me parece que tiene mucho que decir para las economías intermedias y sin duda las personales y locales. Entonces, esos serían como unos términos interesantes para tener en el radar al hablar de ecología. El pensamiento social y el pensamiento cristiano, ¿cómo han ido cambiando, cómo han ido madurando al respecto de este tema? Por dar algunas brevísimas pinceladas, que esto fue muy difícil de verdad decidir de qué hitos hoy íbamos a hablar. Podemos hablar de tantísimas cosas que han pasado. Se habla mucho de la revolución industrial, lo estamos viendo aquí en la diapositiva. Más adelante hablaremos de la revolución digital, si nos da tiempo. Pero yo también creo que podríamos hablar de un tipo de revolución ecológica, ¿no? De un tiempo para acá esto ha explotado, o sea, es un tema omnipresente. De hecho, por eso existe el greenwash, que es este postureo verde que se dice, ¿no? Aquí, que es el tratar de darle a todo un barniz de que es ecológico, sostenible, eco-friendly. ¿Por qué? Porque eso vende, porque eso se ve bien. Entonces, es un tema tremendamente popular, por lo tanto muy manipulable, pero eso no lo hace falso, solo lo hace vulnerable, digamos. Bueno. Volviendo al tema, el pensamiento social reciente, de finales del siglo XIX para acá, se ve profundamente influido en el tema ecológico, obviamente por todo el eco, ¿no? La ola que en todos los campos de la sociedad trajo la revolución industrial, eh, y toda la huella, aquí sí estrictamente huella, antropohuella, que se puede decir, se habla en muchos ambientes. Yo estoy de acuerdo con esta propuesta, que a la época actual que vivimos se le llama el antropoceno, porque es la primera vez que consta que los cambios que el ser humano ha traído con su conducta de producción, de consumo, etcétera, insisto, no es, aunque ahora mismo la consecuencia que tenemos es complicada, que es de contaminación, yo no creo que sea intrínsecamente mala, es de hecho intrínsecamente humana, porque, bueno, ahorita veremos que aunque hemos contaminado, también somos el único ser capaz de saberse y ser custodio de la creación y velar por las demás especies y ser capaz de ceder. Bueno, toda la complejidad del ser humano no es solo ser contaminantus, al contrario, es sobre todo un custodio. De hecho, tenemos conciencia ecológica gracias a que otros seres humanos nos ayudan a tenerla. Los animales detonan en nosotros un cuidado, una admiración, un respeto, pero solo con otros humanos hacemos de esto un discurso. Entonces, el primer hito es eso, ¿no? Nos encontramos con el nacimiento de la industria moderna, los ritmos de producción, los ritmos de consumo, pues la sociedad tal y como la conocemos hasta ahora. Destacaría en los 60 a esta grandísima mujer, Rachel Carson, que tiene varios libros, pero yo le recomendaría especialmente dos. El asombro, que es un libro pequeñititito, en la que habla mucho de cómo le explica a su sobrino pequeño, 4, 5, 6 años, elementos de la naturaleza. Pero bueno, previamente a esto, el libro que quizás le hizo más famosa en el ámbito de divulgación científica fue La primavera silenciosa. En este libro, como su nombre lo indica, ella empieza a hablar de cuando se da cuenta que la primavera que llega a su ventana, como me imagino que está pasando también ahí en sus casas, pues viene siempre llena de colores, de aromas, de sonidos. Pues ese año en concreto, bueno, el 62 es el año de la publicación, me imagino que el 60 o 61 fue el año de la redacción, se da cuenta que esa primavera es más silenciosa, es decir, hay menos pájaros o esos pájaros no cantan. ¿Y por qué? Eh, ¿Y por qué este tema llega al Senado de los Estados Unidos? Y fue porque se empezó a usar a niveles industriales DDT, el insecticida que quizás muchos de los que escuchan este video, que están ahora en esta charla,
lo conocieron. Yo recuerdo como niña en los 80s saber que era lo mismo decir insecticida que decir DDT, que es un tipo concreto de insecticida. Que sí, hombre, puede matar plagas y pulgones, pero también pájaros, plantas, conejos, vacas y en según qué cantidades en seres humanos, ¿no? Entonces ella se dio cuenta que el uso indebido, digamos, o inconsciente del DDT, de hecho, tuvo consecuencias en el medio ambiente y en la salud humana. Tan es así que el tema llega al Senado de Estados Unidos y ahí el tema empieza a ser de interés gubernamental. La ecología empieza a ser de interés gubernamental. Es un punto de inflexión y de hecho, a partir de ahí empieza a ser además un tema partidista. Cualquier agenda política tiene algo que decir sobre la ecología y cómo nos relacionamos con el medio ambiente y con los recursos. Aquí no quisiera dejar de hacer un señalamiento, que aunque insisto, por el espacio de este curso, lo diré con bastante superficialidad, el tema es más interesante, merece la pena darle una cabida a que en muchas culturas actualmente el tema ecológico se suele unir más a propuestas políticas, digamos, hacia la izquierda, cuando de hecho la responsabilidad ecológica en muchísimas sociedades, desconozco en África y en Asia cómo ha sido la gestión, pero en América, continente y en Europa se dio en núcleos que identificaríamos ahora más con la derecha. Los conservadores eran los que conservaban. Eh, y en el momento, en los 60, también por la Revolución de Mayo del 68, etcétera, se vinculó a otro tipo de valores, pero desde hace muy poco es un tema que se haya vinculado con una sensibilidad más como de izquierda. Independientemente de cuál sea la postura política de ustedes que me escuchan, yo les recomiendo que aquello que sea bueno, bello y verdadero, no permitamos que la narrativa le dé una pátina, un barniz partidista. Político en el sentido griego del gobierno de la polis, bien, pero esto no va de bandos políticos, esto va de que algo que es bueno, bello y verdadero hay que prestarle atención. Bueno, bastantes años más tarde, en la década de los 80, se forma el IPCC, es un grupo intergubernamental de investigadores expertos. Y de un poco antes a esto, las COP, que una manera de entender qué es la COP es la conferencia de las partes. ¿Qué partes? Las partes de los países que hablan del medio ambiente. Entonces puede tener algo de ministerios, de secretarías, bastante de la ONU y otras instancias no gubernamentales como la UNESCO. Y en las COP, que las más recientes creo que no han podido cumplir sus objetivos, no ha sido así siempre, ¿no? Las, casi todas las COPs, incluso quizás el punto de inflexión fue en los 90, un poquito más acá en los 90 o previo ahí, pero el poder del consenso nunca lo podemos menospreciar, ¿no? Que las personas en distintos países que pueden tomar decisiones de gobierno acerca de los temas medioambientales, que tienen tantísimas, y lo veremos también más adelante, causas y efectos en lo social y en lo económico, que se sienten a hablar, que tengan un escenario común, es importantísimo. Las inconsistencias actuales de propuestas como las COPs cuando no cumplen su identidad, que eso nos haga descartarlo todo. Aquí en España se suele decir que es como tirar el agua y tirar al niño, ¿no? Sí, como si alguien quisiera vaciar una tinaja, tiene un bebé ahí que lo está bañando y lanza el agua y el niño juntos. No, es como, me imagino que más de uno conoce a algún oncólogo que fuma. Dices que un oncólogo fume, no desprestigia a la oncología entera, ni hace que los estudios que verifican que no es bueno meterse en los pulmones nada que no sea oxígeno, eh, no son ciertos, porque vi un oncólogo fumar, no. Claro que ha habido manipulación intencional y sin duda ideológica del tema ecológico, sí, pero eso no lo hace falso, ¿no? Por otro lado, quien me dice, no, el IPCC se puede manipular, etcétera. No digo que sea imposible, digo que es más complicado. No es tan difícil acostumbrarse a consultar los informes del IPCC y ver cuántos científicos han confirmado, y cuando lo confirman, lo tienen que confirmar con evidencias. Entonces, sé que no es sencillo, tampoco es imposible, cada vez es menos complicado, insisto, pero si tienes a alguien que te reafirma con certeza que no hay un calentamiento global porque tiene un WhatsApp que lo confirma, pues mejor hablemoslo con informes del IPCC.
que los hay de universidades, instancias y países que no simpatizan entre sí. Cuando varias personas pueden decir lo mismo, merece la pena escucharles, ¿no? También a los que dudan, que no es mi papel, eh, por razonar juntos. Eso siempre se va a poder, pero bueno. El IPCC aporta una confirmación entre las pares, una confirmación de pares que se dice, bastante interesante. Y sin duda llegamos a la conciencia a pie de calle. Yo también recuerdo cuando estaba en primaria en México la enorme conciencia que había sobre la capa de ozono, ¿no? Cuidarla, no destruirla. No había manera que uno comprara algo en aerosol sin que vieras ahí un loguito, ¿no? Y buena noticia. De hecho, el que descubrió el agujero en la capa de ozono es un premio Nobel en química, si no me equivoco, un mexicano, premio Nobel. Y todas las acciones que a nivel internacional se lograron hacer para concienciarnos de la gravedad del agujero de la capa de ozono y por el contrario, de las medidas para revertirlo, han logrado que es un tema casi del todo solucionado. Se puede. También la experiencia humana nos dice que cuando actuamos en conjunto con información científica y con conciencia política y compromiso social, se pueden revertir los daños. Tres cuartas partes de lo mismo con el tema de la energía nuclear, que tuvo un boom enorme de credibilidad en los 60, luego un miedo bastante justificado, muy vinculado desde los 40 a las bombas atómicas y que ahora vuelve a estar sobre la mesa, ¿no? Eh, Habría que ver, ¿no? La energía nuclear es un ejemplo no sencillo, pero bastante interesante para recordar que nunca es un solo elemento, ¿no? Cuando hablamos de energía nuclear no es solamente quién tiene los generadores, es qué países venden el uranio, qué países pueden tener uranio enriquecido. Esos países que tienen los generadores nucleares, cómo manejan los desechos. Recordar que aunque la ciencia avanza y se puede, también siempre hay margen para los errores humanos. Pues paradigmático el caso evidentemente de Chernóbil y de Japón después del maremoto y el tsunami, etcétera. Y aún así no cerrarse en banda porque pueden haber avances, solo que ya entendemos que la realidad es más compleja. Bueno, creo que socialmente hemos avanzado una barbaridad en la conciencia de la separación de residuos, del uso del agua, de la economía circular, del transporte sostenible y un larguísimo y muy interesante, etcétera. Esto es lo que ha pasado en el pensamiento social. Y por otra parte, luego podríamos hacerlos como una fusión, ¿no? Como abriendo un díptico. Hemos visto la parte del díptico en el pensamiento social y ahora vamos al pensamiento cristiano. La doctrina social de la Iglesia no es que nazca con León XIII, es la doctrina social moderna, que está bastante detonada también por la revolución industrial. La Iglesia siempre va a tener una palabra sobre aquellas realidades sociales que, que pueden custodiar, afectar o no hacer una cuenta digna, valga también la redundancia, de la dignidad humana. Todo aquello que atente o mejore o ponga en cuestionamiento la dignidad humana es un tema sobre el que la Iglesia va a tener algo que decir, ¿no? Entonces, bueno, con la revolución industrial empieza a haber un mundo obrero que nos llena de patrones de obreros, de familias de obreros, de padres ausentes de casa, no ausentes por mala voluntad, sino porque tienen que estar en las fábricas, de un tipo de horarios, del trabajo infantil o no trabajo infantil, entonces del rol de las mujeres, porque el hombre se va, entonces la mujer se queda. Hay una reestructuración como en pocos momentos de la historia moderna. La iglesia tenía algo que decir. Eh, por ahí detrás de, por ahí más o menos por ahí, tengo un ejemplar de la Rerum Novarum, que es esta encíclica preciosa del Papa León XIII, que se titula en castellano De las cosas nuevas, ¿no? Rerum Novarum. Y también por eso se está esperando a ver si León XIV, de qué nuevas cosas, cuál es la Rerum Novarum Novarum que de la que nos puede hablar con la IA, por ejemplo. Eh, Y en este contexto, bueno, insisto, la doctrina social moderna que se detona en finales del siglo XIX y a lo largo de todo el XX con todos los papas tuvieron algún documento de doctrina social, es verdaderamente apasionante. Les recomiendo que si pueden busquen el compendio de doctrina social, está gratuito en internet y el libro en sí es bastante barato también en papel. Pero bueno, ahí uno puede ver
el punto de vista de la Iglesia con todas las realidades materiales, ¿no? Y en concreto, volviendo al tema de la ecología, que es el que aquí nos atañe, en la Laudato Si, nuestro queridísimo Papa Francisco nos decía que no hay dos crisis, por un lado ambiental y por otro lado social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Y por lo tanto, para dar una respuesta a esta crisis, tenemos que también tener una propuesta en todo lo que es moral. Porque si esta crisis tiene un elemento social, es un cuestionamiento a la manera de comportarnos y a la estructura misma de nuestra sociedad, que da lugar a no pocos planteamientos pastorales y teológicos. He visto que en las siguientes sesiones van a hablar de migración. Migración y medio ambiente es un tema que cada vez va a ser más imposible no unir, ¿no? Evidentemente, nuevos escenarios educativos, habla ya de la conversión ecológica, también de la ciudadanía ecológica, cuáles son los elementos mínimos básicos para considerar que estamos sabiéndonos relacionar con el ambiente, no en genérico, sino ahí donde yo vivo. Nuevos escenarios teológicos. Desde hace muchísimas décadas se ha hablado de la teología de la creación, un elemento precioso. Ahora también se habla de la ecoteología, no son lo mismo, aunque las dos son planteamientos teológicos de la Iglesia Católica. eh, la teología de la creación está más relacionada a la teología, a la dogmática, a la trinitaria, mientras que la ecoteología está más vinculada a la teología moral, al qué hacer, ¿no?, en esta vida. Para explicarlo pronto y mal. La ecología integral, la propuesta de la Iglesia Católica para el cuidado de la casa común. Porque cabría preguntarnos, con todo lo que está pasando, yo ayer que veía las noticias, ¿no? Claro que me puede venir la pregunta, ¿esto es una prioridad? O sea, ¿tiene sentido que hablemos de esto mientras en el planeta arden 85 temas más? Y dices, sí, porque si la crisis medioambiental es una crisis antropológica, también es una radiografía de cómo están nuestras prioridades. Eh, y por el contrario, el cuidado de la casa común, quizás, bueno, no sin el quizás, el cuidado de la casa común puede desarrollar en nuestros corazones y en nuestras sociedades, en nuestras relaciones, aquellos elementos que irán saneando la sociedad, ¿no? No solamente reforestando con arbolitos, no, cambiando como seres humanos, reconectando con lo que es específicamente humano, tema especialmente interesante en un contexto eh, casi transhumanista como en el que nos estamos abocando en el siglo XXI. ¿Qué tan serio es este tema para la Iglesia? ¿Por qué la Iglesia tiene que hablar de ecología? Porque lo mismo, porque es un tema profundamente humano, porque está muy vinculado a la dignidad de las personas, o porque lo padecen los efectos de una mala gestión de los recursos naturales, por contaminación, por escasez, por hambre, por sequías, por injusticia, por explotación, etcétera. ¿Cómo que dice de mi corazón que yo consuma como si estuviese solo en este planeta? Que consuma como si no hubiera un mañana. ¿Qué dice de mi autoestima? Que cuando me siento sola necesite comprar. ¿Qué dice de mi corazón? Que me haga irresponsable, quizás no culpable, pero sí irresponsable, de la cantidad de tiendas de barrio pequeñas, esas que nos han dado siempre eh, vida en los barrios, ¿no?, y salud económica en las ciudades, que no pueden seguir adelante porque no le pueden llegar el ritmo a Amazon, por decir una plataforma, ¿no? ¿Qué dice de nosotros pensar o no pensar en eso? Teología moral. Eh, y también, sí, que en todas las diócesis, bueno, no sé si en todas, pero en la inmensísima mayoría, algo se ha tenido que hablar al respecto, algo, algo ha tenido que decir la Iglesia, que es madre y maestra, que es pastora, sobre lo que padecen sus hijos, y cada vez más en cualquier nivel socioeconómico, uno de esos elementos es medioambiental. No quería dejar de mencionarles un caso que es paradigmático, que es un artículo científico que escribió Lynn White en una revista que quizás algunos de ustedes conocerán, que es Nature, que es una revista norteamericana de gran reputación académica, y él en este artículo dijo que mucho de la crisis medioambiental era culpa de las religiones judio-cristianas, o sea, los judíos y los cristianos de todas las denominaciones, porque en la Biblia teníamos que Dios nos había dicho dominad la tierra. Entonces,
esta postura de dominio y de explotación es la que había causado la crisis medioambiental en la que estábamos. No le falta razón en el sentido de que sí que creo que para muchos cristianos la relación con la creación es un tema pendiente. Pero por otro lado, ese mismo artículo, que es bastante interesante, hacia el final se deshace en elogios hacia la figura de San Francisco de Asís. Curioso, pero pasa. Eh, y para la altura científica, tanto de la revista como del tema, ¿no? Es curioso que él no haya caído en la cuenta que de hecho la palabra que usa la Biblia para decir domina la tierra es el mismo verbo que se usaba para la relación del ser humano con el templo de Israel, ¿no? Que era en el Antiguo Testamento, donde estaba el templo, estaba el Arca de la Alianza, era la presencia de Yahvé. Lo más santo que tenían los seres humanos era el templo y era el mismo verbo que se le dio al ser humano para relacionarse con la creación, era el del templo. Dominar, ahora, actualmente, porque las palabras también evolucionan con la sociedad, le hemos dado una connotación más parecida a ponerle un pie en el cuello a alguien, ¿no? Como oprimirlo, pero originalmente dominarlo venía de ser señor, ¿no? Ser señor de algo no es ser su dueño, es ser como mayordomo en el sentido de administrador, gestor, ¿no? Eso fue la invitación de Dios. La tierra es suya, pero nos la regala, nos la presta, disfrútala, administrala, no explótala, erradícala. Bueno, como les decía, un punto de inflexión fue el 25 de mayo del 2015, un día que yo recuerdo con verdadero entusiasmo, fue la publicación de la Laudato Si. El título viene de un texto, ay, me salí de la presentación, de un texto precioso de San Francisco de Asís, que de hecho ese texto el año pasado cumplió 800 años y es el inicio de la literatura italiana, que es Laudato Si, mio señores, alabado seas mi Señor por toda la creación. Es un poema precioso, brevísimo porque les recomiendo que lo lean con calma. Tiene elementos muy interesantes siempre, pero algunos especialmente interesantes porque fueron escritos hace 8 siglos. Por ejemplo, uno es que pasa del masculino al femenino continuamente. Alabado sea mi Señor por el hermano tal, por la hermana tal, por el hermano tal, por la hermana tal. Es tremendamente sinodal y tremendamente moderno de hace 800 años. Y porque empieza por los elementos materiales más fundantes como por el hermano sol, por la hermana agua, por el hermano fuego, y así va, ¿no? Y termina, alabado sea mi Señor por la hermana muerte natural que nos alcanza a todos. Entonces también se entiende esa dimensión. Pasa de lo último material que vamos a padecer, que es la muerte, con la que nos volvemos a contactar del todo con lo inmaterial. Bueno, en este documento se recoge una preocupación ininterrumpida. Es muy interesante, a mí me hizo mucha gracia, por decirlo de alguna manera, que el Papa Francisco dijo en más de una entrevista que él no quería ser recordado como el Papa de la Laudato Si, sino como el Papa de la Evangelii Gaudium. Aún así fue el de la Laudato Si, pero en los ambientes más ecológicos, al que se le sigue llamando Papa Verde es a Benedicto, porque fue el que de hecho tuvo medidas de cara a la Santa Sede, a la gestión del Vaticano como país, más ecológicas, más sostenibles. Y quizás fue el que giró la atención, como el gran teólogo y profesor que siempre fue, hacia la investigación doctrinal sobre temas ecológicos, que hacen posible más adelante la publicación de la Laudato Si. Es un documento programático de lo más interesante. Al ser programático quiere decir que es un programa, es decir, que no se termina con leerlo, hay que irlo de hecho aplicando. No ha pasado de moda. Es un dato interesante que el mismo año que se publica la Laudato Si, y no fue de, ay, vaya casualidad, no, ahí hubo conversación con la ONU, meses más adelante se publica la Agenda 2030. Y ese mismo año fue el encuentro de París, la cumbre de París por el medio ambiente, fue especialmente importante por la salida de Estados Unidos, etcétera. Pero bueno, eh, la Iglesia hace un claro llamamiento y toma una clarísima posición por el cuidado de la casa común. De hecho, aporta este vocablo a la manera común de expresarnos y es el documento pontificio con más alcance académico en la historia, muy por encima de la Humane Vitae, por ejemplo, la Laudato Si, porque tiene una gran altura científica y fue un documento del todo interdisciplinar. Se contactó a verdaderos expertos de varios temas para poder hacer las propuestas y hace un llamamiento en contra de la cultura del descarte, destacando la relación, etcétera, ¿no?
Nunca antes en la iglesia había ido una llamada de atención de tal alcance y de tal calado. Poder estar nosotros suficientemente formados, aunque no seamos expertos en la materia, sí nos hace, como decimos aquí abajo, interlocutores válidos con otros para poder hablar de este tema. Por decir muy sencillamente cuál es el esquema de la Laudato Si, empieza, como deberíamos de empezar todos nuestros días, con una acción de gracias. Nada nos resulta indiferente. A mí esta frase se las comparto porque me parece especialmente hermosa. El mundo es, perdón que me estoy yo autotapando con el Zoom la letra, listo. El mundo es algo más que un problema a resolver, es un misterio gozoso a contemplar con jubilosa alabanza. Ese es el tono de la Laudato Si. Y son 6 capítulos. Lo que está pasando en nuestra casa ya es un diagnóstico bastante atinado de la realidad social, el evangelio de la creación, el evangelio como buena nueva, ¿no? Siempre sabemos que esa es ese es el significado de evangelio. Qué buena nueva me tiene la creación, que tengo un padre, que soy cuidado, que no estoy solo. Eh, yo entre más me meto en estos temas ecológicos, más me sorprendo por cosas tan obvias como una naranja, ¿no? O sea, que en los distintos hemisferios, en los distintos climas, la fruta de temporada siempre es la que nos aporta las vitaminas y los minerales que necesitamos para ese momento, para esa época. Es como una tierra sabia, es alguien que sabe lo que necesitas y te lo va a dar, ¿no? Una tierra que es tan resiliente, con poco que le demos, se endereza, es capaz como la vida, siempre salir adelante. Entender cuál es la raíz humana de la crisis ecológica, y es muy interesante que aquí el Papa, aunque en algún momento sí habla de culpas, sobre todo habla de responsabilidades o de causas, ¿no? Para que alguien sea culpable, quizás hace falta una intencionalidad que algunos habrán tenido, pero otros muchos no. Em, y es interesante que el aborde sea lleno de esperanza. Luego hace una ecología integral, varios elementos, como los mencionados aquí, líneas de orientación y acción y una educación y espiritualidad ecológica. La parte de la espiritualidad ecológica, le van a hablar de la Eucaristía, es de lo más bonito que se van a encontrar. Si alguien tiene un poco de miedo al tema, en la Laudato sí se puede encontrar desde el tono de ciencia dura, con el capítulo 1, de bueno, pero realmente, ¿qué tengo que hacer? Capítulo 5, bueno, pero esto no se puede rezar. Capítulo 2, bueno, todos, pero 2 y 6, sin duda. Es un gran documento. A ver, listo. ¿Qué nos propone la Laudato Si? Es una novedosa propuesta de relacionalidad, una pequeña revolución copernicana. ¿Se acuerdan que la revolución de Copérnico fue ayudar a que todos nos diéramos cuenta que no éramos el centro de la creación, ni muchísimo menos del sistema solar y mucho menos de la creación? Lo mismo, el ser humano, sí, tienes un lugar del todo distinto, porque eres la única criatura hecha a imagen de Dios. Em, Cuida de tus hermanos en creación. Todo está conectado. Somos imagen como toda la creación, pero semejanza como ningún otro. Y la conversión ecológica, como les decía, ya mencionada por San Juan Pablo II, en torno a grandísimos valores como la toma de conciencia, la gratitud, el asombro, el cuidado. ¿Qué sociedad no sería mejor si creciéramos en elementos como ser más conscientes? Sencillamente ser más conscientes. Incluso no podemos erradicar todas las cosas que no son quizás lo más sano ni para nuestro cuerpo ni para el medio ambiente, ¿vale? Pero hay conciencia. Cuando hay conciencia hay responsabilidad y se disminuye la culpa, que es bastante estéril y bastante tortuosa. Se es más agradecido con Dios, con la vida, con el otro, con los recursos, incluso con las buenas medidas gubernamentales, depende de dónde vivamos, ¿no? Asombro, cuidado. ¿Qué ambiente no me mejoraría con valores así, no? ¿Y qué nos pide la Laudato Si? A mí me sigue conmoviendo cuando vuelvo a leerla, que la leo y la leo y la leo sin fin. Oración y contemplación, como expresiones del asombro, del cariño y de la gratitud. Es decir, alabado sea mi Señor por esto que me das, ¿no? Aprendizaje de la naturaleza. Hace un tiempo yo escuchaba en una conferencia y de verdad se los comparto que me llegó hondo, ¿no? Es decir, no tenemos edad para hablar de pájaros y árboles, ¿no? Ya tenemos edad para hablar de ciprés, álamo, chopo, mirlo, gorrión, gaviota.
Por lo menos, si no vas a conocer todos los pájaros y árboles del mundo, por lo menos los que están en tu ciudad, en tu calle, sales y ves que un ficus, una bugambilia, un pino de qué tipo. La observancia del día del descanso, esto es muy actual, ¿no? Con las leyes que se intentan aprobar en nuestro queridísimo país, pero el recuperar un ritmo de descanso para nosotros y para los demás, cuida del medio ambiente, cuida del ser humano, nos recuerda lo que es prioritario y lo que no, y la reducción de las formas materialistas de esta cultura de consumo. Aquí no me detengo porque necesitaríamos 3 horas solamente para hablar de esto, ¿no? Aquí el Papa pone este recordatorio y pone ejemplos sencillísimos, ¿no? Como compartir el coche, ser consciente de que una persona que vive en situación de hacinamiento humano, en tantos sitios, ¿no? Barrios donde no hay un árbol, pero en kilómetros y kilómetros, un árbol, una zona verde, la clarísima vinculación que hay entre la opresión urbana y el vandalismo, ¿no? Bueno, en fin, dar las gracias a la hora de comer. Todo esto es un recordatorio de la ecología integral, de la relación del individuo con Dios, consigo mismo y con las demás personas. Aquí pongo tres, pero son las cuatro relaciones. Con Dios, con los demás, con uno mismo y con lo creado, con lo que nos rodea. Todos o la mayoría de nosotros espero que tengamos recuerdos varios y muy positivos de contacto con la naturaleza. La primera vez que fuiste al mar, ¿no? Un bosque que te cortó el aliento, un atardecer, un amanecer, la belleza de un animal, la ternura ante un bebé, la admiración por esa otra persona con la que compartes tu vida, la que estás enamorado. No sé qué tanto ustedes siguieron ahora las Olimpiadas de invierno, yo muchísimo, y ver, bueno, muchísimo, mentira, lo vi poco, pero con mucho disfrute. Ver a alguien ser capaz de hacer con su cuerpo algo, pegar esos saltos, patinar de esa manera, el asombro, ¿no? Bueno, hay muchísimas personas que no pueden tener esa experiencia, no han crecido en un contexto donde puedan asombrarse del canto de un pájaro, de la belleza de un animal, de un paisaje bonito. La pobreza actual no solo es de recursos, también es de experiencias estéticas que empiezan a estar vinculadas con la pobreza. El más pobre muchas veces, en muchos contextos, empieza a no tener acceso a la belleza, no solo a los recursos. Muchos problemas medioambientales van mucho más allá de los individuos, lo sabemos, y abarcan a los sistemas económicos, políticos, intergubernamentales, de sistemas de gobierno cada vez más complejos, lo sabemos. Pero la solución, si no es total, por lo menos eh, el mejor inicio siempre va a ser el personal, siempre. No nos exonera de todos los temas políticos que habrá que ver, sin duda, pero algo podría ser yo, ¿no? En la actualidad, bueno, después de la Laudato Si se publicó Querida Amazonía, un documento interesantísimo, aquí ya avanzo un poco más ágilmente. Entonces se hacen propuestas de espiritualidad y de la visión de los sueños, es muy bonito, porque la vincula explícitamente, dice, ¿con qué se soñaba en la Laudato Si? ¿Con qué se soñaba en lo social, en lo cultural, en lo ecológico, en lo eclesial? Una mirada tremendamente esperanzadora. Con Fratelli Tutti, la amistad social como una nueva regla del juego, sobre todo con el tema de la inmigración, pero no solo. También con las personas mayores, también con las personas que se sienten solas o no integradas, como pueden ser los jóvenes sin posibilidades laborales. Es un documento muy interesante. Y busca la complicidad de todos los agentes. Esto no lo va a solucionar uno, tiene que ser de varias bandas. La Laudate Deum, que se interpela directamente a una COP, a la de Egipto, si no me equivoco, habla explícitamente del IPCC, del que ya hemos hablado en diapositivas anteriores, y nos regala este término nuevo de antropocentrismo situado. El ser humano sí al centro, pero ¿de qué manera? Y con el Papa León tenemos el nuevo formulario para la misa Pro Custodio Creationis, para el cuidado de la creación. Es una liturgia preciosa. Alguien me decía hace poco, bueno, es que tampoco veo grandísimas novedades, es que la liturgia ya lo tiene todo, pero aquí el detenernos a poner en valor esto no ha sido poco y entró al ordinario de la misa, que se dice a los misales normales. Horizontes e intuiciones. Hay que reconectar, relacionar y reparar. Lo mismo, estos tres elementos implican un detenerse, no un dejar de producir en el sentido de
boicoteemos el capitalismo tal y como lo conocemos y vayamos a vivir de otra manera anárquica, no van por ahí los tiros, pero sí estamos todos gastando un dinero que no tenemos, comprando cosas que no necesitamos para llamar la atención de personas a las que no les importamos mucho, ¿no? Eh, Cuando recuperamos las relaciones en todo el sentido, se va sanando nuestro corazón, la economía, la ecología, se fortalece la sociedad. Y lo mismo, no es el momento para desarrollar el tema, pero los invito a que nos preguntemos cuál sería el alcance de una plaga, ¿no? Como la que sufre ahora nuestro querido país, en sociedades que reconectaran mejor, que se relacionaran mejor, que repararan, ¿no? Habría una prisa menos violenta y casi patológica por consumir, por lo tanto por el dinero rápido. La ecología integral tiene muchas y muy variadas ramas, y muy fecundas esas ramas, hacia la ética, hacia la moral, hacia la economía, hacia el arte, hacia la espiritualidad. Tremendo, ¿no? Aquí ya no me meto veo que hay algunas preguntas en el chat, por poder dar tiempo a la conversación. Y nos remite a un marco mucho más amplio de diálogo y de colaboración con aquellos que generalmente están más lejos. Muchas veces en los temas ecológicos nos da espacio para hablar con personas que tienen otro planteamiento político y antropológico. Aprovechemos eso, ¿no? Enriquezcámonos por eso. Y nos permite retomar la conversación sobre el valor de la vida con personas que a lo mejor ya lo habían dado por descartado, ¿no? La realidad es ordenada y nos ordena. Mm, Hay un tema que no sé si se va a abordar en este seminario, pero que es preocupante, alarmante, que es todo este tema de manipulación transgénero de menores de edad, ¿no? Que sé que en México avanza, pero aquí en Europa es una realidad. Un menor de edad puede buscar una operación, una carga hormonal química tremenda. Yo he hablado con personas que se están planteando, personas con las que no comparto un marco de creencia religioso ni moral, pero que se están planteando si esa carrera es justa cuando no se permite manipular así un tomate. Se vale un tomate no, pero un niño sí, ¿no? Entonces, la ecología integral nos permite volver a tener estas conversaciones con hechos que son relativamente más fáciles de compartir, porque tiene, además de mucha carga científica, un enorme bien común de por medio. Y eso facilita mucho las conversaciones. No es tu bien o mi bien, es el bien, es lo que es bueno para los dos. ¿Cómo lo vamos a abordar? Eh, no me gusta decir que es una herramienta, pero me falta vocabulario, ¿no? Bueno, puede decir que también es un método más que una herramienta. La ecología integral también va a aportar métodos de conversación social, ¿no? De gestión de conflictos sociales. Y se busca, ¿no? Hay tantísimos métodos para hacer intervenciones. Eh, yo ya he participado en alguna reflexión de temas de restauración de espacios ambientales, donde la metodología que se aplica es la metodología de la ecología integral, que se desprende de una lectura de un documento programático como es la Laudato Si. Podríamos decir, la vida es ordenada y por lo tanto nos ordena a nosotros también. Y antes de cerrar y pasar a la conversación, quiero recuperar estos dos objetivos de la sesión. ¿Podríamos reconocer y distinguir cuál es la ecología integral en comparación con otras ecologías? Es la que considera que el ser humano tiene algo que decir, ¿no? Que está en la propuesta de una manera propositiva, optimista, generadora de soluciones, no generadora de culpas y culpabilidades raras, ¿no? Y tomar conciencia de lo bello que es ser custodios de esta casa común. Entonces voy aquí a ver el chat de preguntas, que me parece que había alguna, de Raquel. Y dice, me gustaría saber si existen mecanismos eficaces más allá de los tratados internacionales, que muchos se firman, pero efectivamente son papel mojado, y otros ni siquiera se firman, es verdad, o países que se salen, para empujar legislaciones, políticas públicas eficaces para cumplir el cuidado de la casa común. Hoy sabemos las terribles historias, Chernóbil, Polonia, la energía metalúrgica. Efectivamente, las minas es otro tema que merece una hora y media aparte. Que debería exigirse la educación básica de la asignatura. Sí, 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 Raquel, estoy de acuerdo. ¿Existen mecanismos? Yo creo que sí. Ahora, por otro lado, no hay ningún mecanismo, ninguno, que se aplique de manera universal con éxito.
Eh, no en vano, cuando fue el confinamiento, teníamos que hacer campañas mediáticas sobre lavarse las manos. Es algo que yo me acuerdo que había hasta un meme, ¿no? Que decía, yo me lavaba las manos desde antes de que estuviera de moda. Entonces, decir, si aún ahí hubo que recordar, oigan, lo de lavarse las manos muy bien, ¿eh? Vale, no caigamos en una desesperanza estéril porque no todo lo que se ha hecho ha funcionado. Así como creo que las COPs están ahora en su momento más bajo, les recuerdo el ejemplo de la capa de ozono, que fue impresionante. O sea, fue una movilización en los 80 que logró revertir un efecto que se creía irreversible. La campaña de los 80 lo que pretendía no era la recuperación de la capa de ozono, era que no empeorara el problema. Eh, yo es verdad que soy optimista patológica, pero creo que con muchísimos temas eh, no solamente va creciendo el problema, va creciendo la concienciación, va creciendo la investigación, va creciendo la ciencia, etcétera, etcétera. Yo soy profesora en el grado de Ingeniería Biomédica. Yo confío en que mis alumnos van a encontrar soluciones que yo desconozco, ¿no? Entonces creo que sí, que existen varias medidas. La primera es la toma de conciencia. Yo haría causa por no seguir alimentando culpabilidades, sí responsabilidades, pero no culpabilidades, porque entonces la verdad se vuelve un arma arrojadiza, ¿no? Que es como, ¿con qué le voy a pegar al otro? Tú, porque contaminas, y, no. No. Em, sí con alternativas, sí con normalizarlo y sí con cada uno desde su campo de expertise traerlo a tu tema, ¿no? Y ahí vamos. A ver si hay otra pregunta. Muchas gracias, Sonia, por el saludo. Vamos a ver si hay más preguntas. Andrea, si hay alguna que yo no estoy viendo, tú interrumpe y me dices, ¿eh? Sí, de hecho aquí tengo algunas que nos han hecho favor de enviarnos y bueno, antes de leerla yo te agradezco mucho, Paulina, justo por esta presentación, precisamente porque para la bioética, que es de donde nace este seminario, el tema de ecología integral y bueno, la encíclica del Papa Francisco Laudato Si es de especial interés por la alineación que tiene con las propuestas iniciales de la bioética de Fritz Jarr y la bioética global de Potter, ¿no? Donde además también hay que resaltar, como ya mencionaste, cómo ha sido aceptada esta propuesta, tanto en nuestro contexto actual, perdón, tanto dentro como fuera de la Iglesia Católica. Un pequeño recordatorio antes de leer las preguntas, se les está enviando a través del chat de aquí de Zoom a los asistentes el registro de asistencia para este webinar y si nos hacen favor de llenarlos para iniciar con el registro y su constancia. Tengo algunas preguntas aquí muy interesantes también. Justo ya mencionabas la importancia que tienen el diálogo y el encuentro para la resolución de conflictos aquí en la propuesta de ecología integral. Y tengo una aquí que dice, ¿qué impacto tiene el hecho de que el humano sea considerado como una especie más? A ver, tiene varios impactos. Creo que uno muy negativo es que te cierra la conversación con aquellos que tienden más hacia el antropocentrismo, ¿no? Antropocentrismo radical. Cuando sacas a alguien de la conversación, mal vamos. Otro, creo que también cuando se le pone como una especie más, lo que se quiere decir, creo, es recordar que todas las especies son valiosas. Es curioso e incompleto para tratar de subir el valor de uno, bajar el valor de otros, ¿no? Y yo lo que os decía, yo no he visto ningún delfín. Sí que hay casos estudiados de animales ayudando a otros animales, que eso sí existe, ¿eh? No todos los animales actúan por instinto de supervivencia. Sí, pero el instinto de supervivencia cada vez nos dice la ciencia que es más complejo de lo que nosotros creíamos inicialmente. No es solo sobrevivir y ahí se pudra el otro. Vamos viendo que cada vez es menos así. O sea, hay más elementos que nos dicen que no es solo así. Vale, pero no conozco ningún delfín que haya juntado firmas para salvar jirafas. No. Entonces, el ser humano sí es válido, o sea, todo está relacionado. Eso es tremendamente más importante, ¿eh? De hecho, en muchos manuales actuales de ecología integral, aún no vinculados con la iglesia, lo que ha cambiado es incluso la narrativa gráfica, ¿no? La semiótica. Ya no se hace una pirámide donde el ser humano va arriba y todos los demás abajo, 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 hasta que abajo hay gusanos y lombrices. No, cada vez más se dibuja como una esfera, ¿no?
donde el ser humano está en el nodo, sí, sí, como un nodo mayor de relaciones, ¿no? A mí esa explicación me va cuadrando más. Creo, no estaban las diapositivas, pero yo personalmente creo que la ecología integral no va a ser la última propuesta. No sé si es la mejor. Creo que hasta ahora es la que más responde porque le permite dar la palabra a más agentes, ¿no? Entonces, como el problema es complejo, la solución tiene que ser compleja. La interlocución tiene que ser lo más rico posible. La ecología integral acepta creyentes, no creyentes. Eh, necesita científicos de todas las áreas de expertise, necesita expertos en relaciones internacionales, necesita comunicadores, ¿no? Alguien por aquí había una pregunta, creo que era Gerardo, sobre el papel de los biosanitarios, ¿no? Es un ejemplo muy básico. Necesitaríamos 3 horas más para hablar de esto como el tema se merece, pero yo les digo a mis alumnos que si tuviéramos todos que disminuir al mínimo nuestros usos de plásticos para que esos plásticos se queden para lo biosanitario, me parecería un esfuerzo súper válido, ¿no? No hablamos de nunca usar los plásticos. Hombre, para todo el material médico, benditos a Dios que existen los plásticos de un solo uso y de un solo uso por temas de infecciones, etcétera. Vale, para ellos, no para que yo me haga 25 souvenirs de una tontada que no me importa ni la necesito, ¿no? Entonces, utilicémoslo fenomenal para lo que es, para lo que no podría ser de otra manera. Yo creo que todos han visto en redes sociales estas campañas, ¿no? Donde se enseñaban las ventajas de darle coñac a un niño de 3 años para que creciera sano y fuerte. Ahorita es impensable, impensable mezclar en un anuncio niños y menores de edad y alcohol, horroroso. Creo que con muchos temas ecológicos va a ir pasando lo mismo, ¿no? Vamos a ir madurando como sociedad y vamos a ir no tachando las cosas, sino ordenándolas. Lo mismo, vuelvo a la misma, la naturaleza que es ordenada nos ordena también a nosotros. Eh, a ver, ¿qué otra pregunta que se me esté pasando? Tenemos, Dime. tenemos comentarios de felicitaciones desde hecho un poquito de antes de la pregunta de Raquel. Y sí, tenemos algunas otras preguntas. ¿Cómo Muchas gracias. relacionamos el cuidado de la casa común con la dignidad humana y los derechos humanos? Ah, ¿sí se me escuchó? Sí, 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 yo creo que está del todo Ah, relacionado, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un caso, voy a quitar las preguntas de la pantalla y Andrea, me fío a las que tú me hagas llegar. Eh, hay un caso que a mí me parece especialmente triste, voy dejando esto por si alguien quiere ir leyendo los códigos QR paradigmáticos, que son, por ejemplo, Tuvalu. Tuvalu es un país, era una isla pequeñita en el Pacífico, que con la subida del nivel del mar, no sé si esa se desapareció del todo, pero sí sé que se desapareció casi del todo. Imagínense ese caso, ¿no? Eh, no era un país enorme, pero era un país. Me voy a inventar que tuviera 100 habitantes, por poner un número manejable, pero sin duda no eran 100, pues era un país, era mucho más gente. Se va terminando el terreno, o sea, el terreno material. Obviamente se habrán reorganizado hasta que ya no se puede vivir y tienen que salir del país. ¿Qué pasa con un país que queda bajo del agua? Es complejísimo el caso. Pues bueno, esa gente, los que pueden, se van a otro país. Ese otro país que les acoge puede acogerles o no acogerles, ¿no? Legalmente tendrían que estar obligados por convenios internacionales, pero claro, esos llegan con sus vecinos de la Polinesia. Por los polinesios pueden acogerlos un rato, algunos pueden darles terreno o no, no les van a regalar un nuevo país. De hecho, incluso aquí, volviendo a lo interdisciplinar, ¿no? Es hasta filosófico qué es una nación, qué es una nación cuando no tiene tierra, qué es de la economía de esas familias, cuáles son sus derechos humanos. No fue su culpa quedarse, no fue una mala gestión suya, son océanos. Todo lo que sea océanos sería imposible materialmente asumir responsabilidad y decir, bueno, es que claro, como cada uno fue contaminando, pues tú 5 centímetros, tú 7 centímetros, tú 8 centímetros, y así hasta que se hundió una isla. No, no habría manera, ¿no? Pero el hecho es que la economía de Tuvalu no es la economía de Estados Unidos y Tuvalu no pudo hacer frente a esto, no pudo. Y su extensión territorial era la que era. Eh, con el tema de la ecología, integral, nos damos cuenta que los que más sufren son los más vulnerables, o los más pobres o los no nacidos, ¿no? A mí me pone los pelos de punta pensar que una siguiente generación no vaya a conocer, por ejemplo, yo soy de Guaymas, Sonora, que es precioso. Luego William y atardeceres en San Carlos, Sonora. Ahorita no, porque se me distraen de lo bonito que es. Pero
pero a mí me daría, se me rompería el corazón pensar que en una generación, 2 generaciones más, no se pueda ver, ¿no? Y luego también es un tema complejo, porque lo que creo que todos ya como adultos habremos visto es, yo soy muy consciente, ahorita lo tengo aquí en mi cabeza, ¿no? Un spot, un punto de un paisaje precioso donde ahora hay un hotel. Entonces ya no se ve ese spot. Sería muy simplista decir, quita el hotel. Ese hotel trajo empleos y mejoró la economía, y es el desarrollo, y es el trabajo legítimo de algunas, no pocas personas, ¿no? Es complejo, es muy complejo. ¿Se puede hacer de otra manera? Sí. ¿Cuál? Es muy compleja. Entonces, los temas importantes son así. Por eso esa cita que les ponía de la Laudato Si número 12, que si el mundo no es un problema, no es un problema a solucionar, es un misterio a contemplar, ¿no? Entonces creo que la relación es Gracias. esa. El ser humano es el principal custodio y también es el primer afectado en sus dos vertientes más vulnerables, los más pobres y los que aún no han nacido. Perfecto, muchas gracias, Paulina. Tenemos otras tres preguntas más fuera del chat de aquí de Zoom. Te las comparto porque creo que todavía tenemos Que hay un tiempo poco todavía. de Sí. tiempo. Sí, la primera es, ¿de qué manera los retrocesos en políticas ambientales como recortes presupuestales y priorización de los combustibles fósiles agravan la crisis socioambiental y política y qué rol juega la ecología integral en proponer soluciones transdisciplinarias? Gracias, muy buena pregunta. Creo que el recorte de presupuestos siempre es grave, evidentemente, y la ruptura de convenios o no firma de convenios, pero yo le aumentaría una gravedad peor, que es la narrativa, ¿no? El cómo nos referimos a estos temas. Alguien preguntaba hace un rato, ¿no? De esos convenios que no sirven para nada. Es verdad, hay algunos que no sirven para nada, pero hay otros que han servido para mucho, para todo, ¿no? Eh, yo todos los veranos desde hace varios años tengo la suerte de acompañar alumnos a distintos países del África subsahariana. He estado en Guinea Ecuatorial, sobre todo en Guinea Ecuatorial, en Uganda y en Kenia. Yo he visto los contenedores de basura, lo que se suele llamar ropa de hombre muerto blanco, ¿no? Que van y contaminan. Eso es un hecho, yo lo he visto. Y eso ha sido por un tema de recortes de presupuesto, porque una ley que es muy buena para Europa, que es si cada país de la Unión Europea genera un excedente de basura, bueno, a cada país se le permite una cierta cantidad de basura, porque se entiende que los seres humanos, por más que lo intentemos, pues oye, al final generamos basura, ¿vale? Si esa basura a la que tu país está generando se excede un límite, pagas una multa. Entonces muchos países para no pagar esa multa hacen pasar su basura como donativos. Entonces los donan a Latinoamérica y a la África subsahariana, lo cual me parece gravísimamente inmoral y un vacío legal, porque esa ley que es buena para Europa no tiene mucho de bien común. Hasta este año que se va a empezar a aplicar, yo que tengo esperanza que traiga un cambio y estoy viendo que se están moviendo tuercas para que así sea, una ley que prohíbe que en Europa se destruya la ropa, los excedentes textiles, ¿no? Entonces, sé que marcas tan grandes como Inditex están haciendo un esfuerzo real por reducir su producción, re- reflexionar sobre sus márgenes de ganancia y no generar esa cantidad de basura, ¿no? Porque mucha de esa ropa nunca llegó ni siquiera a usarse. Se produjo para llenar tiendas, para que nosotros consumidores nos gusta ver tiendas con 85.000 opciones y compremos exactamente lo mismo, pero veamos mucho. Entonces, aquí hay un tema también de psicología, ¿no? De decir, esta necesidad de una pretendida abundancia nos va a dejar en la miseria a todos, ¿no? Pero creo que aunque mucho de eso evidentemente son convenios internacionales, yo los invitaría a que nos hiciéramos la respuesta personal, ¿no? ¿Qué dice de mí? Que ante la soledad compro, que ante, sí, que la austeridad me parece rechazable, ¿no? Como dejar atrás un pasado. Es como si fuese aspiracional, llenarse de triques, un síndrome de Diógenes muy raro. Pues aquí hay como un compartido traje del emperador, ¿no? Y dices, pues, ¿y si empezamos todos a jugar distinto? A que no es necesario tener menos cosas de mejor calidad, dejar de el fast fashion y saber que hay tiendas que tienen mano de obra de niños, moralmente me escandaliza, ¿no?
en concreto en México. Es muy raro el producto de buena calidad que quieras que no se produzca en México. Muy raro. Entonces, consume local, que no tiene nada de xenófobo, tiene mucho de economía local, ¿no? Porque si cada quien consume local, la mayor parte de los países pueden vivir con lo que producen. Y aquellos que no, para ellos es la exportación, ¿no? Eh, Volvamos a maneras ordenadas. No sé si he contestado, Andrea, o me enrollé, pero No, perfecto, perfecto, has contestado muy bien. Y hay otra pregunta. Bueno, no sé si quieres aportar algo más a la respuesta anterior o continúo con la ya siguiente. continuamos. Sí. ¿No? Perfecto. Doctora Paulina, ¿sabe usted si otras religiones, además de la Iglesia Católica, han hecho algún tipo de acercamiento o posicionamiento respecto al tema medioambiental? Sí, e interesante, gracias, también buenísima pregunta. Eh, Interesantísimos. De hecho, la introducción a la Laudato Si es un agradecimiento a los ortodoxos, que son los que ya estaban en este tema. En otra ocasión, si tenemos el contexto, incluso hay una propuesta teológica con grupos de reflexión en las que me ha tocado participar en pocos de ellos, no en todos, pero muy interesantes, con ortodoxos y con la Iglesia Anglicana, y sus representantes son los de Oxford, de hecho, la Universidad de Oxford. Interesantísimo. Los ortodoxos llevaban un tiempo bastante avanzado en esto. Eh, los judíos de una manera distinta con el tema de la producción, pero muchísimo con el tema de la custodia. Eh, Ellos en tanto con su propia concepción de ser pueblo elegido, lo tienen muy, muy desarrollado. ¿Eh? Muchísimas de las oraciones judías, incluso el mismo, la celebración del Shabbat, ¿no? Cuando los judíos siempre dedican, los judíos practicantes, un trozo de su cena, se la regresan a Dios y la hacen holocausto, de hecho se quema. Eso es una conciencia de la creación inmensa, ¿no? Entonces, sí, los judíos y sé que los musulmanes están empezando a, bueno, empezando no, mentira, llevan un tramo, pero estamos nosotros empezando a sumar fuerzas con ellos por el tema de la defensa de la vida humana. Entonces, para ellos también está siendo una manera de expresarlo. Tanto los judíos como los musulmanes son dos grandes religiones monoteístas con mucha relación con su propia tierra, ¿no? Con su tierra, sus sabores, sus aromas. Hay una grandísima vinculación a lo material como don de Dios. Entonces, hay colaboraciones con ellos, hay propuestas ecuménicas increíbles en esta línea y con los cristianos en general, sí, perdón, lo interreligioso, con los judíos y musulmanes es interreligioso, con otros cristianos lo ecuménico, de tener un tiempo litúrgico en común, que sería el tiempo de la creación, ¿no? Como fiesta litúrgica y no como recordatorio. Actualmente es recordatorio, es del 1 de septiembre al 4 de octubre, que es la fiesta de San Francisco de Asís. Y según en varias iglesias, la Iglesia Católica la convoca, pero no fue nuestra idea, fue una idea de los ortodoxos y los anglicanos están muy interesados en que tengamos un tiempo litúrgico en común, así como la Pascua, el Adviento, tiempo de la creación, así de potente. Y ni qué decir de las casi todas las religiones orientales tienen una clarísimo interés. De hecho, también, bueno, obviamente budismo, taoísmo, etcétera, con distintas manifestaciones, pero también por eso la Laudato Si fue tan importante porque los científicos serios saben el papel que tienen las religiones, el hecho religioso, ante la conducta de las personas. Y el tema ecológico tiene mucho que ver con la conducta. Cómo me relaciono con lo creado, cómo produzco y cómo consumo. Entonces, somos interlocutores muy interesantes para lograr cambios reales, ¿no? Qué interesante y muchas gracias, Paulina. Tenemos tres preguntas más aquí en el chat. Son de la doctora Lucy Ramírez, de que dice propuestas para lograr una aldea global sana. Ay, qué bonito. Pues depende de dónde vivas. O sea, si tu aldea es la Ciudad de México, digo que nada, a lo mejor quizá tu delegación, ¿no? Eh, por ejemplo, yo trabajo en la Universidad Francisco de Vitoria, aquí en Madrid, y los alumnos saben, o se les intenta compartir reiteradamente, que tratamos de entender el campus como un trozo de la sociedad, ¿no? Entonces, la manera que tienen digamos, de relacionarse con toda la comunidad universitaria es como si fuese un pueblo pequeño. De hecho, esta semana en concreto lo tenemos 4 veces al año. El miércoles empieza el tercero del año, intercambios gratuitos de ropa y libros.
lo que casi todos habremos experimentado en nuestra casa y con nuestros vecinos. ¿Cuántos de ustedes han llevado ropa de sus primos y de sus hermanos mayores? Y de un vecino que ya no va a usar su uniforme de pollito y te lo deja, y tú ya te leíste este libro y se lo regalas. Ese intercambio normal, mucha gente ya no lo vive, o porque viven en familias monoparentales y son hijos únicos. Eso en una segunda generación reduce muchísimo la población con la que puedas intercambiar, ¿no? Entonces, creo que no sé si la obligación, quizás sí, pero una posibilidad que tenemos todos aquellos que como agentes, ya sea pastorales o docentes o sociales, podamos es generar esos mismos experiencias sociales de las que se están perdiendo. Una chica me encantó porque me decía, pues mi abuela ya hacía todo esto que tú dices que es ecológico, ya, sí, si antes era de sentido común, ahora hay que enseñarlo, ¿no? Reutilizar la ropa, repararla y también incluso volver a recuperar la alegría de estrenar, ¿no? O sea, que vuelva a ser un planazo estrenar, comprarte algo nuevo, qué ilusión. Pero eso no es una gran ilusión si cada semana me compro 5 cosas, no es una gran ilusión. Es una gran ilusión cuando pienso en algo, lo decido, me espero un rato, comparo y me lo compro. Fenomenal, si no tiene nada de malo. Por eso les decía que no alimentemos culpas, ¿no? Solo redimensionemos las cosas. Entonces, para las Sí, aldeas globales yo diría eso primero, ¿quiénes son? Delimitarlos y crearlas como por círculos concéntricos. Mi manera de comportarme, la familia nuclear, mis vecinos, mis amigos, normalicemos esto. Y lo mismo, para mí espero también cumplirlo, ¿no? Pero normalicémoslo sin ser unos pesados para el prójimo. La gente hace lo que puede con los recursos que tiene. Nunca dejemos de hacer eso. Aunque no se pueda hacer todo, algo se puede hacer, ¿no? Yo insisto, lo mismo, vivo en España, soy mexicana, no puedo reducir mi huella de carbono si quiero ir a ver a mi familia una vez al año. El avión es el avión, o sea, eso contamina ciertamente, ¿no? Bueno, ya intento no contaminar tanto en otras cosas y hacer que el tiempo valga la pena y, en fin, ¿no? Pero tendremos que vivir. Se van a encontrar maneras de vivir. muchísimas gracias, Paulina. Y una tercera pregunta también de la doctora Lucy Ramírez, perdón, hace rato se me olvidó qué eran las siglas, pero es Comités de Bioética para la Atención a la Salud del Hospital General de Sonora. Nos pregunta, ¿a qué escritores recomienda leer para profundizar en ecoética? Ah, qué maravilla. Uf, qué bonita pregunta. Y de Sonora, más bonito todavía. Pues mira, Emilio Chubieco, sin duda, Jaime Tatay, Pablo Martínez de Anguita, en inglés Michael Taylor, María Ángeles Martín Rodríguez de Orballo, eh, que tengo aquí toda una biblioteca llena, Tomás Trigo. Mm, Empecemos por la Laudato Si, pero estos otros nombres que les digo en español no son los únicos. Eh, pero hay una bibliografía tremenda. Aquí les pongo 2 QRs, más acciones y más lecturas. El tema de las lecturas yo misma lo voy completando, es mi cuenta de Goodreads, que no es para descargar libros, vino a la piratería, pero sí es para ver títulos y ahí voy armando una biblioteca en tiempo, o sea, en vivo. Sigo leyendo cosas y voy metiendo ahí lo que yo voy encontrando como más destacado. Pero así a bote pronto, sin duda, volvamos a leer la Laudato Si y estos autores que les digo son tremendamente recomendables. Estoy segura que cuando corte esta conferencia me voy a quedar pensando, ¿cómo no les dije que tal y tal y tal y tal? Pero hay muchísima gente muy interesante. Muchísimas gracias, Paulina. Pues dentro del chat de Zoom ya son todas las preguntas y creo que de hecho estamos en muy buen tiempo para concluir esta conferencia. Agradecemos que nos hayas compartido estos QRs para también mantenernos informados al respecto. Hay muchos comentarios de felicitaciones y agradecimiento justo por lo concreta y el lenguaje que has manejado, tan familiar para todos nosotros e incluso para quienes no estamos como tan empapados con el tema de ecología integral. Te Muchas gracias. agradecemos Pues entonces los por veré esta ahora, oye, por el presentación. puro Dime, gusto. dime. No, que los veré ahora los comentarios por el puro gusto. Siempre es una alegría compartir esto con gente que está interesada. Yo no quiero dejar de felicitarlos a ustedes como centro por convocar estas formaciones.
y a a quienes nos escuchan por tomarse el tiempo de formarse. Y para quien pueda ser de interés, les comparto, bueno, con mi nombre, Paulina Núñez Jiménez, estoy en LinkedIn y ahí sigo compartiendo más acciones, más materiales y será un gustazo estar en contacto. Muchísimas gracias, Paulina. Antes de cerrar, les recordamos que están el link de registro para esta sesión. Para quienes no han podido responderlo, se tomen unos minutos para hacerlo. Bueno, como para concluir nada más esta reflexión, de manera personal, una pregunta que a mí me impactó mucho cuando leí por primera vez la encíclica Laudato Si, es quizá palabras menos, quizá palabras más, pero es de esta forma en la que nosotros estamos actuando, consumiendo, viviendo. ¿Realmente podemos asegurar un futuro para nuestros hijos y los hijos de estos? Y pensé un momento en lo que decía sobre estos atardeceres, ¿no? Eh, no solo se perderán los momentos para contemplarlos, sino también esa capacidad de admiración, de sorpresa, de, de sentirse bendecidos por poder observar un fenómeno como ese, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, justo un escenario así, pues no nos trae nada bueno a futuro. Lo que buscamos nosotros con estas conferencias, pues es justamente reflexionar en las consecuencias que ellos tendrán en nuestra calidad de vida. Ya lo mencionaba también Geraldo, en nuestra salud, este, y en cómo también cada vez nos vamos alejando de la conciencia de un origen común y la responsabilidad que tenemos ambiental también en lo individual y en lo comunitario. Y a manera de Total. cierre, Paulina, no sé si estés en acuerdo conmigo, pero yo quisiera recordarle a toda nuestra audiencia que ninguna acción por el cuidado de la casa común es pequeña. Todo aporta. Efectivamente. Totalmente. Y huyamos de verdad de todo lo que suene a culpabilidad o pesimismo estéril. Ahí les dejo también mi correo electrónico por si puede servirles de algo. Y en casi todas las redes sociales estoy como arroba, entre otras ideas, eh, que era un proyecto viejo, pero ahí se nos quedó el nombre. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación, Andrea. Gracias a los demás. Me desconecto ya porque tengo otro compromiso, pero ahí estoy disponible en LinkedIn o por correo electrónico. Claro que sí, muchísimas gracias, Paulina. Agradecemos a todos los asistentes y les invitamos también a que sigan nuestras redes sociales y a la maestra Paulina para que estén al pendiente de los temas que siguen. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego.